Damos inicio a la edición de esta semana de Síntesis y tenemos con nosotros como invitado al licenciado Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista en República Dominicana. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes, enviándole un saludo al público televidente que sigue este programa. Un saludo afectuoso también a ustedes. Bien, muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Y vamos a hablar en la primera parte de esta entrevista, vamos a hablar de lavado de activos. Nosotros vimos recientemente que se aprueba la modificación a la ley de lavado de activos y se incluyen una serie de temas nuevos en la ley, como fue el mismo de los impuestos, de que si la evasión de impuestos estaba tipificada como lavado de activos, y tenemos también aquellos temas de las bancas de apuestas, de que quiénes son sujetos obligados en esta área. Háblenos de su opinión de esta reforma. Hace muchos años viene discutiéndose en el Congreso esta legislación. Sin embargo, nosotros hemos contado con legislación de lavado de activos por muchos años, y cuando pasamos balance a la aplicación de esa legislación nos damos cuenta de que ha sido sumamente deficiente. Ahora vemos que se modifica la ley, pero es evidente, porque el que siguió el debate, el que oyó los planteamientos, tanto del gobierno como de los legisladores, que esta ley parece ser un instrumento de las políticas fiscales, de las políticas tributarias del gobierno. Acuérdense que el gobierno ha dicho que no quiere hacer una reforma fiscal, que no es necesario hacer una reforma fiscal, que lo que hay que aplicar las leyes, mejorar una serie de aspectos para mejorar las recaudaciones, para subir la presión fiscal. Claro. Y la verdad es que siempre nos quedamos en la superficie cuando avalamos de estos temas. Yo fui legislador por 20 años y fui testigo de 5 reformas parches, problemas que confrontaba el gobierno en términos de déficit presupuestario, en términos de déficit de ingresos, se resolvían con un programa, un paquete mayor o menor de medidas puntuales para resolverlo y seguir adelante. Y siempre se anunciaba que se necesitaba una reforma fiscal integral. El discurso oficial habla de que la presión fiscal es baja, de que la presión fiscal es muy por debajo de la media. La verdad 13%. Es que, acuérdense que hay 3 tipos de mentiras. Las mentiras payadosas, las malditas mentiras, y la mentirita blanca, y las estadísticas. Que también son mentiras. Eso decía Mark Twain en las estadísticas. Si uno mira los números que presenta el gobierno, es verdad, la presión sí, como fiscal de República Dominicana es baja. Pero, ¿cuál es el debate que se quiere eludir? El debate que se quiere eludir es el debate de la carga real que soportan personas y empresas. Y yo creo que si vamos a ser consecuentes, si vamos a ser serios, y si de una vez y por todas le vamos a poner el frente a un problema mayúsculo que tiene que ver con las disfunciones del sistema político y del sistema de negocios de República Dominicana, entonces tenemos que plantear las cosas en su verdadera dimensión. Lo digo hoy y lo voy a decir mucho en los próximos años. No es posible subir la presión fiscal de República Dominicana si no se baja la presión de los precios oligopólicos y monopólicos que enseñorean la economía dominicana. Porque las personas que pagan... Explíquenos esa parte. Las personas que pagan impuestos, directos, indirectos, la mayoría de los impuestos nuestros son indirectos, el sistema es regresivo. La mayoría de las personas que pagan esos impuestos también están pagando costos sobre costos, abiertos, encubiertos, de las deformaciones del capitalismo dominicano.
Nosotros tenemos la economía que más crece, pero todo el mundo sabe que es la que está más altamente concentrada por prácticas oligopólicas, por prácticas monopólicas. El salario real de la economía que más crece, paradójicamente, permanece anclado en los niveles de los 90. El poder adquisitivo de los dominicanos hoy es equivalente al de los 90, para decirlo de manera más llana. A pesar de que todos los años el Banco Central, los organismos internacionales nos dan la cifra. Entonces, eso se puede desglosar. Usted coge cualquier área de la economía y hay un peso mayor o menor de prácticas oligopólicas y monopólicas, que tienen costos, porque el monopolio, de por sí, hay monopolios naturales. En una economía pequeña es natural que haya una tendencia a constituirse monopolio o oligopolio, pero eso automáticamente, mientras más se cierra la economía, entonces, y más se debilita el Estado como regulador, y menos competencia hay, entonces todos esos costos y sobrecostos lo están pagando las personas y lo están pagando las empresas, la mayoría de las empresas, porque aquí hay cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que pagan esos costos. Entonces, en la práctica, cuando vemos la carga real que soportan personas y empresas en República Dominicana es muy alta. Por eso se puede decir que este país es caro. Por eso la gente tiene la sensación de que está trabajando, pero que realmente no tiene ni seguridad, ni tiene una calidad de vida adecuada, satisfactoria para el esfuerzo que hace. Eso lo podemos ver, mira, los precios de los combustibles, los precios de la electricidad, los precios de bienes básicos estratégicos como cemento, varilla, los precios de la intermediación financiera, los precios de las telecomunicaciones. Ahora se está hablando de, vamos a ponerle un impuesto a las comunicaciones para solventar el 911, pero resulta que República Dominicana está pagando, y ahí hay relativamente, hay un poco de competencia, Sí. Por lo menos en algún momento hay un pico de competencia y luego hay acuerdos de precios. Exacto. Pero cuando vemos el balance, ahí en ese sector vemos también que estamos pagando de los impuestos más altos, pero además deficiencia en los servicios. Para que la gente pueda entender un poquito, porque hace rato que estamos en un lenguaje que no es el llano del público, aunque nosotros podamos entender parte de él. No creo que la gente no entienda. Podemos incluir algo de eso, por ejemplo, en algo que es exento, de lo cual no se beneficia nada a la sociedad, como la medicina. No. El costo de la medicina. No, pero mira, la medicina, la intermediación de los alimentos, tú lo sabes. Tú sabes que el establecimiento de los centros de expendio de medicina, de venta, no está regido por el libre comercio. Está regido por una regla que hay, está regulado, que aquí hay una y aquí no puede haber la otra. Y como las bombas. ¿Entiendes? Y entonces, en términos de lo que son marcas y no marcas, está el abastecedor del Estado que vende a un 20% la medicina del precio. Tú que eres un hombre del sector agropecuario, tú sabes que uno de los problemas estratégicos que tiene el sector agropecuario son los déficits de la comercialización, de la intermediación. A veces hay productos, los sobrecostos, los costos de la comercialización probablemente son muchas veces 200, 300% por producto. Sí, con relación al costo. Con relación al costo. Hay algunos que son por la naturaleza del producto y hay otros que son por reglas que existen. Entonces, ¿qué pasa? A todo eso sumen entonces los costos de la infuncionalidad del Estado. De un Estado que no está proveyendo los servicios, los bienes y servicios con la cantidad y la calidad adecuada, donde la gente muchas veces para asegurárselo tiene que tener esfuerzos particulares, porque un país no ha podido resolver los problemas colectivos que resuelve cualquier sociedad usando procedimientos colectivos, sino que se estimula que cada cual resuelva por su lado, a partir de un esfuerzo individual. Este es el país que tiene más plantas auxiliares
de todo, yo creo que de todo el continente y probablemente del mundo. Dirán, bueno, un país en ese sentido es más seguro, pero la ineficiencia de eso, los costos de eso, son brutales. No, y uno compara, licenciado, cualquier compañero de uno de su misma, un abogado de cualquier país de América Latina, y tú le dices, ¿cuánto tú gastas en tu casa? ¿Verdad? Sí. De una oficina, ¿cuánto tú gastas en tu casa? Y tú comparas el supermercado, la electricidad, el colegio, aquí y la verdad es que aquí la vida es cara. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se quiere rehuir la discusión de fondo. Si vamos a discutir realmente la cuestión impositiva, la solución tiene que ser una discusión general de las deformaciones de este capitalismo salvaje, de este mercantilismo con ropaje de capitalismo que está inviabilizando a República Dominicana. Eso hay que decirlo con claridad. Pero miren. Entonces, ¿cuál es la reacción del gobierno? La reacción del gobierno en ese sentido es preocupante porque ellos entienden que esto se puede enfrentar y se debe enfrentar usando mecanismos retaliativos, punitivos. Usar la ley de lavado que debería usarse contra el crimen organizado y no se está usando. Pero ahí voy. Entonces usarla contra los potenciales contribuyentes, criminalizando lo que en cierta manera no es más que, porque hay gente que evade por deporte, pero la verdad es que cuando uno se va a este plano de realidad nos damos cuenta de que las personas y empresas tienen dificultades para poder manejarse, primero con las regulaciones del gobierno, dice un amigo mío, y después con la carga impositiva más los sobrecostos de la economía. Dice un amigo mío que a final del mes, ¿qué pago? ¿La nómina o el ITEVI? Bueno, pero déjeme decirle que, mire, yo le iba a decir es una contradicción. Que luce muy interesante el planteamiento inicial. Y me acaba de modificar la pregunta por lo que dijo al final. Sí. Pero como quiera voy a decir, porque quiero ver su planteamiento. O sea, es interesante pensar que la ley de lavado, quizás el gobierno, el Estado, la está implementando para quizás recaudar impuestos. Vamos a llamarlo así. No, se anunció así. Bueno, pero no debe ser. No debe ser. Ahora, la pregunta es, el que usted habló, el crimen organizado. Sí. Tenemos un tema de un riesgo de afectar la economía normal con dinero producto de acciones ilícitas. Y además ligado con compromisos internacionales que el país tiene que hacer. Y de hecho tenemos ahora en septiembre, octubre, la revisión del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, en el caso de nosotros, el GAFI-LAT, que es de Latinoamérica, que viene a revisar el país, a pasarnos notas. Sí. Entonces, creo que usted como vicepresidente de un partido importante, y lo importante, quizá la gente va a decir, no es un problema de votos necesariamente, sino lo que ustedes representan real y efectivamente en este país. Esa ley es sumamente interesante, esa ley es sumamente importante, y esa ley manda un mensaje claro a nosotros que somos profesionales independientes, que estábamos sueltos de regulación y que hoy en día somos sujetos obligados, y que decirle a los poderes fácticos, por ejemplo, ok, posiblemente yo estoy recaudando, pero ¿qué pasa? Como tú eres un evasor recurrente y no pasa nada contigo porque yo soy deficiente como autoridad tributaria, yo te voy a poner aquí una penalidad de que si yo te encuentro que tú eres evasor, tienes un delito precedente de lavado y eso es lavado de dinero y te voy a acusar. ¿Qué usted cree? Sí, ese es precisamente el escenario que se está proyectando, pero se está proyectando en una sociedad cargada de contradicciones de todo tipo, de contradicciones políticas, donde hay tendencias, preocupaciones por tendencias autocráticas, por la tendencia a prácticas de avasallamiento de sectores. Entonces ya eso le pone un elemento más inquietante. Pero por otro lado, vuelvo a la cuestión fundamental. En el tema del lavado, todo el que ha estudiado el tema, y nosotros lo hemos estudiado, lo más importante son las políticas de prevención. Exacto. De detección. Sí. De evitar que pase. Que pase, porque después que penetra, y aquí ha penetrado mucho, en muchísimas áreas de la economía. Y hasta en los partidos políticos. Y vamos, en la política, mira, en la política, en la comunicación, en
incluso en la zona rural. Se está dando eso. Hay un nivel importante de penetración en el sector inmobiliario, en la comercialización de bienes vehículos de consumo masivo. La construcción. Entonces, es un fenómeno, parte de ese capitalismo deformado y deformante que tiene costos para la sociedad. Entonces, vuelvo y digo, el narcotraficante no tendrá problema en pagar impuestos. No, al contrario, lo limpia. Lo limpia. Le sale más barato. Lo limpia. Es una comisión. El problema está en sectores que tienen que competir con eso. Claro. Que no tiene costo. Que entonces, y que se supone que las políticas públicas son las que deberían estimularlo. Claro. Las políticas públicas serían las políticas públicas de un Estado que quiere corregir esas deformaciones, tiene que estimular la productividad, la competitividad. ¿Por qué nosotros no estamos siendo exitosos en las exportaciones? ¿Por qué? Exceptuando las exportaciones mineras, República Dominicana acusa unas tendencias inquietantes con las exportaciones. Muy bajas siempre. ¿Por qué? Por todo eso. No podemos ser... Y tenemos productos que exportar. Y eso tiene que ver mucho, y esto es bueno decirlo, con el concepto de quién se integra. Oigan, los países exitosos son los países que se conectan con los procesos globales, con alianzas, la internacionalización de la economía, con sus propios proyectos nacionales. Cuando un Estado cuando una nación tiene un proyecto nacional fuerte e integrador, y eso se mide por su capacidad de integrar hacia adentro, es exitoso. Si va a la integración a la economía internacional sin integración hacia adentro, le pasa lo que nos está pasando a nosotros. ¿Qué están haciendo la mayoría de los sectores empresariales? Es una estrategia de atrincheramiento en la isla. Vamos a dominar el mercado de los 20 millones de consumidores. Es un espejismo, eso es una ilusión que está trayendo todos estos problemas que estamos viendo. Porque obviamente ese esquema no se puede promover, y lo alientan los organismos internacionales, lo alientan las potencias, es una trampa mortal, no se puede promover sin una laxitud de frontera y sin permitir la libre circulación creciente en la isla de facto, y después tratar de convalidarla con programas de regularización como el que se está tratando de implantar. De eso le quería preguntar, licenciado. En el último mes más que todo, uno desde afuera se siente y dice, el tema internacional con respecto a Haití, de verdad que hay un flujo mayor en la frontera. Se está hablando de regularización, que yo no sé si venció, había vencido, lo que sea, pero de un momento a otro, hoy estamos hablando de regularización, de prórroga de regularización, de que si le podemos dar la prórroga, que no le podamos dar la prórroga, inclusive de que de los que se acogieron al plan y tenían que depositar documentos adicionales, ni un 10% cumplieron con esto. Usted ha tenido posiciones firmes en cuanto a qué se quiere, quiénes están detrás de esto, viendo el panorama de forma global, como dicen, el panorama completo. Inclusive usted dice que a nivel de la frontera hay intereses marcados en cuanto al tráfico de personas. Háblenos de todo esto. Mira, el rasgo que más describe este capitalismo salvaje que tenemos, deformante, deformado, que tiene que ver mucho con ese orden o desorden que tenemos en la clase política, y que tiene que ver mucho con esa economía que no produce riqueza, sino que concentra rentas, a partir de una visión monopolística o depredadora, porque incluso es concentrando rentas hasta con la sobreexplotación humana y de los recursos naturales. Ese esquema, el rasgo más relevante es precisamente el de querer
tener a la disposición millones de trabajadores de baja calificación en condiciones de ilegalidad. Y ese esquema es el que está generando este problema. Bueno, yo vengo criticando, lo he dicho, mañana el gobierno puede tomar, voy a poner algunos ejemplos puntuales, mañana el gobierno puede, respondiendo a las presiones de sectores de la vía nacional, puede tomar la decisión de expulsar 100.000 haitianos del territorio nacional y solamente estaría expulsando el menos del 10% de los que ya están en República Dominicana. Y 100.000 es mucho. Sí. 100.000 es mucho. ¿Cuánto usted cree que hay? Yo entiendo que nosotros tenemos que tener entre 1 millón, 1,5 millones. Wow. Con tendencia a crecer, porque el problema entre legales e ilegales. es que legales apenas hay 50.000. No, pero ya hablan de 200.000. No. 250.000. Bueno, pero el que tiene papel en la mano, todavía es casi ilegal. 250.000, porque es que el debate es un debate falso. Mira, bueno, puede ser. Aquí el gobierno paró las repatriaciones, sí, pero no cerró la frontera. Sí. O sea, si tú vas a hacer un plan de regularización, está bien que tú no abras una cacería de los migrantes, pero tú no puedes hacer eso con frontera abierta. ¿Por qué? Porque tienes un efecto llamado. Es muy difícil cerrar esa frontera. No es nada difícil cerrar esa frontera. ¿Cómo va a ser? Al contrario, No, más difícil va a ser dejarla abierta. Sin hablar del muro, yo digo, sin hablar del muro. Bueno, espérate. Es fácil cerrar la frontera, o vamos a decir, aquí no hay soluciones fáciles, vamos a decirlo con claridad. 100.000 haitianos son 2.000 autobuses de 50 pasajeros. Pero tú mañana dices, vamos a deportarlo con todas las de la ley. Y 20 patanas. Óyeme, tú dices, vamos a deportarlo 100.000 con toda la de la ley. Y sin una política de control efectivo de la frontera y sin una política complementaria de respeto al 80-20 o de reforma de la agricultura para modernizar la agricultura o la construcción, entonces tú vas a tener un efecto rebote, porque a los pocos meses no van a ser 100.000, van a ser 200.000, 300.000 que van, esos mismos van a regresar. Pero es porque tampoco nos hemos dado cuenta de cuál es el problema. Mira, yo lo digo medio en broma, pero en realidad muy en serio. Sí. Hay un filósofo mexicano muy popular que se llama Cantinflas. Le digo filósofo porque la gente lo clasifica como cómico, pero la verdad es que es un filósofo. Él decía, el problema es que no sabemos cuál es el problema. Y nosotros estamos hablando de migración. Y aquí no se puede hablar de migración. Aquí estamos hablando de ocupación. Wow. Se habla de desarrollo desigual entre un país menos desarrollado y otro más desarrollado. Falso. Hay que hablar las cosas como son. Un Estado colapsado, fallido, como Haití, y un Estado débil, vulnerable, al que le han dicho que tiene tanta fortaleza y se lo ha creído. Su clase dirigente se lo han creído. No, su clase dirigente se lo han creído. Que ese Estado fallido es una oportunidad para crecer, para desarrollarse. Y que por tanto, donde han fracasado la clase dirigente haitiana, donde han fracasado la comunidad internacional, nosotros podemos jugar el rol de Estado pivote, de Estado tutor, y se ha elaborado toda una ideología. Estado de proveedor, proveedor. Óyeme, se ha elaborado toda una ideología de que nosotros vamos a ser hegemónicos en Haití, de que nosotros vamos a dominicanizar a los haitianos, de que nosotros vamos a hacer el centro de dominio de la isla. Y los políticos hacen el cálculo, óyeme, con este esquema, nuestro poder nacional e internacional, porque le estamos resolviendo un problema a los poderes de la tierra, le estamos resolviendo un problema a los poderes globales, y vamos a cobrar por administrar esa crisis.
Porque es eso, óyeme. Entonces, esos son acuerdos que se han hecho de espalda al pueblo dominicano, que es el que está viendo su salario real anclado, pero que no se va a quedar anclado. El salario real y las condiciones de vida de los dominicanos en ese proceso de convergencia va a caer, está cayendo. ¿Tú sabes cómo es que estamos administrando la crisis? Y por eso hay tanto cinismo y tanta manipulación. La está manejando, estimulando la salida de los dominicanos con más nivel. Miren, lo que se está cometiendo contra la República Dominicana es un crimen internacional, disfrazado de solidaridad. Sí. El embajador Brewster, antes de irse, anunció con bombos y platillos que Estados Unidos había llegado al récord de otorgar 80,000 visas de residencia todos los años. Y decía que solo México, que tiene 200 millones de habitantes, tiene 20 veces la población de República Dominicana, tiene más visas de residencia. 80,000, pero ¿a quiénes se lo están dando? Aquí. Vamos a averiguar qué está haciendo Canadá y vamos a averiguar qué están haciendo los europeos. Sí. Especialmente. La política abierta de no están capitalizando. Sí, se están llevando. O sea, ahora mismo estamos nosotros una campaña por el 4% para la educación y que hay que mejorar la inversión en educación superior. Bueno, eso tiene sentido si hay un proyecto nacional y esa gente que estamos formando se van a quedar aquí. Se van a integrar al mercado laboral para producir aquí, desarrollarse aquí. No, es que nosotros estamos formando, incluso con programas para mandarlo en idiomas. Sí. Y la embajada americana, la política americana es estimular la salida de los dominicanos. Y los canadienses, como usted dice. Y los canadienses. Que están dando contratos para trabajo. Y los europeos. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que no se ha querido decir es que se está ejecutando lo que fue, y voy para que se vea que esto no es especulación, lo que fue una propuesta formal de una comisión del Parlamento Europeo en el año 99. Ellos vinieron aquí, pasaron una semana en la isla. Y hicieron su propuesta. Y evaluaron la situación, dijeron... En la isla, aquí, en la isla. Sí, pasaron más tiempo en Haití y después vinieron aquí. Dijeron, ¿cuál fue la conclusión? Aquí hay un problema de sobrepoblación, unas tensiones crecientes, de diferencias históricas y étnicas y culturales. Pobreza de aquel lado. Hay posibilidades de conflictos en la isla. Nosotros estimamos que la manera de resolver eso es... Hay una mano de obra buena. Crear una minoría nacional. Se vaya. No, a los haitianos aquí, okay. Que se nombre, incluso planteaban una especie como de comisionado. Sí. Que administrara las relaciones con los haitianos aquí exacto. Para oficializar la minoría nacional. Y, en cambio, a sabiendas de que hay esos problemas y esas tensiones, para evitar un mal mayor, entonces estimular la migración, pero no de los haitianos, de los dominicanos. Pasivamente. En el fondo, ¿cuál es el planteamiento? Es un planteamiento que desconoce la condición nacional de Haití, que desconoce sobre todo la condición de nación de República Dominicana y que está planteando básicamente una práctica de intercambio de poblaciones, de movilización de núcleos poblacionales. Discriminando a los haitianos. No, yo creo que... Discriminando a los haitianos porque no lo quieren allá. Mira, yo hablé con el enviado del presidente Chirac en el 2004. De Chirac, el francés. Acuérdense que Aristide le hizo un reclamo a Francia de 20,000 millones de dólares, que era el equivalente en los cálculos que hizo el presidente Aristide de los 150 millones de francos que los haitianos tuvieron que pagarle a Francia para recuperar, para ser aceptados como nación, reconocidos por Francia. Aristide estaba haciendo ese reclamo en el 2004. Francia nombró una comisión de Estado encabezada por Regis Debray, el enviado del presidente Chirac, aquel célebre intelectual de izquierda que acompañó al Che Guevara. Es bueno decirlo porque los jóvenes no conocen esa historia. Y esa comisión de Estado, encabezada por Debray, elaboró un informe. Él vino aquí, Debray, habló con el presidente Mejía. Después yo tuve oportunidad de hablar, porque me visitó largamente con él sobre este tema.
Incluso me aproveché de que una de las citas que él tenía no se suspendió. Entonces... ¿Hablaron más? Hablamos más, casi 3 horas. Ya. ¿Cuál es la visión de Francia? Francia nos dice claramente, bueno, nosotros no tenemos una responsabilidad histórica con Haití como lo está planteando Aristide. Sí tenemos una voluntad de ayudar a la reconstrucción de Haití, por muchísimas razones. Nosotros no tenemos un plan de estimular la fusión de la isla. Sin embargo, entendemos que la participación de la República Dominicana en la gestión de esa crisis es vital. Es importante. Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque República Dominicana nos debe ayudar, es el único que nos puede ayudar a que esa migración haitiana no nos llegue a los territorios de Guyana, Exacto. de Martinica y de Guadalupe. Ahí no lo queremos. Ellos entienden que nosotros somos los que podemos ayudar El freno. a frenar esa migración hacia sus territorios. En otras palabras, no me lo dijo así, pero lo que me estaba diciendo era que los territorios, el territorio dominicano podía ser una especie de zona de amortiguamiento de una crisis internacional. Es un Estado fallido. Exacto. Pero Mire, mire, que ellos no quieren. pero mire. Pero esa misma actitud la tienen los norteamericanos, oficialmente, Sí. y la tienen los británicos, y la tiene todo Bocaricón, Y Canadá. y todo el mundo entiende que Pero, es República Dominicana. licenciado Castillo, mire, yo tengo que admitir que usted tiene mucha lógica en lo que está diciendo. Lógica clara. Y datos. Porque, déjeme decirle, y datos, pero vamos a hablar de datos partiendo de una premisa suya. Yo creo que los Estados Unidos han flexibilizado grandemente la expansión, o sea, el otorgamiento de visa. Porque veo mucha gente que quizás no califica mucho Ese es el bulto. en lo que era anteriormente, como era tan regular, era día eso. a día, sí. Que gente, mira, me dieron 10 años de visa. ¿Cómo? Qué bien. Que ni ellos mismos se lo creían. No, pero claro que no. O sea, yo fui porque me dijeron, ve. Y eso está pasando. Bueno, no quiero atacar eso porque quizás eso va en contra de mucha gente. Pero vamos a partir de su premisa original, de que una de las 3 mentiras es las estadísticas. Las estadísticas no las tenemos realmente si hay 1,5 millones de haitianos, o 1 millón, o son medio millón, o lo que sea. Sí, realmente hay más haitianos en la calle que antes. Y vemos que uno dice que me ponen un video viejo de ahora, o lo que sea, que hay mucha gente entrando. Yo creo que siempre ha entrado gente y salido, porque los haitianos que están aquí, que son ilegales, tan bien porque se van hasta de vacaciones a su país. Ilegales. Vuelven, no tengo problema. Claro, sin visa y sin nada. Ahora, yo creo que hay un dato que yo quiero aportar en esto. Y yo creo que eso no se ha manejado. ¿Cuántos real y efectivamente podemos decir que tienen papeles? Papeles, no que están legales. Y decía Michelle, 200,000 haitianos. El que tiene un papelito que le dio migración, un carneo o algo provisional, anda con papel. Esos señores que antes no tenían nada, no estaban en las calles. Estaban trancados. O estaban donde trabajan en la construcción, o estaban en su aguacate y cosas. Eso no salían, ¿eh? Metido en un edificio. Sin embargo, los que tienen esos papeles ahora andan en la calle muy orondos, o sea, porque tienen. Entonces, uno ve más haitianos en las calles. Esa es mi tesis, ¿eh? Porque esos que están ahí, que pongan de 200,000, 300,000. Hay de eso, hay mucho de eso. Pero entonces, eso es un dato importante que tenemos que manejar. O sea, ¿qué te crees de eso? Mira, esa es una perspectiva interesante. El fenómeno es más visible. Pero a mí no me preocupa tanto eso que se está viendo, sino lo que no se está viendo. Ok. Porque son 250,000, pero asumamos que hay 1 millón. Y las cifras del propio gobierno, porque el presidente cuando habló en La Habana habló de 1 millón. El presidente, sí. Y cuando Ban Ki-moon va y le dice que quiere que le den nacionalidad a los haitianos, está hablando de 1 millón. 1 millón. Bueno, entonces hay 750,000 Que no están. que no están. Sí. En la cifra. Y frente a eso, ¿qué se está haciendo? Sí. Entonces, para mí, ese es el primer punto. El segundo punto es, como yo se lo he dicho a líderes haitianos,
en diferentes momentos. Yo le he dicho, miren, a nosotros, este país ha crecido con las migraciones. Este es un país que precisamente parte de su riqueza es haber sido un gran receptor de migraciones y aquí producir una especie de amalgama, de fusión, de interrelación, de mezcla. Eso es parte de la riqueza nacional. Y ojalá eso no se pierda. Ojalá eso no se pierda. Pero hay un fenómeno, aquí no estamos hablando de migración. Aquí estamos hablando de un Estado fallido que tiene 20 años intervenido por la comunidad internacional, que ha sido abandonado por la comunidad internacional, donde han fracasado sus clases dirigentes, porque los índices de Haití no mejoran. No mejoran. Se da una cifra, pero es una cifra cuyo punto de partida es el desastre mayor. Es un desastre, totalmente. ¿Se ha hecho en Haití el esfuerzo serio de reconstrucción en Haití? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los dominicanos, aún regularizando, no tenemos ninguna garantía de que todos estos programas de regularización no provoquen un efecto llamada mayor. Sobre todo porque la frontera está abierta. Sí. Hay una pregunta. Entonces, si tú tuvieras la seguridad, bueno, la perspectiva en los próximos 20 años es que la comunidad internacional, a diferencia de lo que ha pasado en los 20 años anteriores, en serio va a tomar el tema de la reconstrucción de Haití. Y no es verdad que la reconstrucción de Haití no se puede hacer y se debe hacer. Yo siempre he dicho, nosotros, Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, somos los mejores aliados de Haití y su futuro en Haití. En Haití. Somos los peores enemigos de una solución dominicana al problema haitiano. De acuerdo. Claro. Una pregunta que yo no me perdonaría no hacérsela. Pero por la experiencia déjame que tú completar el juicio. Si nosotros viéramos que esa comunidad internacional asume eso, y eso se va traduciendo realmente en esfuerzos de inversión, de infraestructura, de generación de empleo en Haití, allá. Entonces, para nosotros las políticas migratorias, las políticas de inserción fueran realmente más razonables, porque ya hay un esquema de corresponsabilidad. Los haitianos realmente han cogido en serio la reconstrucción de su país. Han dejado de mirar a la República Dominicana como la tierra a reconquistar. La tierra prometida. Claro, la comunidad internacional va a coger en serio también la reconstrucción, el levantamiento de Haití. Entonces, bueno, en ese esquema podemos cooperar y trabajar, pero eso no es lo que hay. Lo que hay es que a los grupos dirigentes de aquí, a los grandes grupos empresarios, le dijeron, alíense con los grupos haitianos y unifiquen el mercado. Y ustedes van a hacerlo fuerte. Y ustedes van a poner los gobiernos allá. Como decía un campesino, oye, rico aquí, rico allá. Sí, no, y van a dominar no un mercado de 10 millones, sino un mercado de 20 millones. Lo que no dicen es que dentro de esos 20 millones hay 8 millones de indigentes en Haití y agrégale 2 o 3 en República Dominicana. Pero entonces tú te estás, o sea, eso puede ser negocio para los ricos, para la oligarquía, para los sectores que están conectados con los capitales internacionales y los esquemas de poder internacionales, pero ni resuelve el problema de fondo de Haití, que es una nación, no tiene Estado, pero es una nación emblemática y muy problemática. Y al contrario, la República Dominicana, que ha logrado mucho desde que logró su independencia en términos de construcción nacional, la expone a sufrir un gran colapso. ¿Por qué? Porque, óigame, no hay manera de que un Estado vulnerable, débil, dependiente, se haga cargo de los problemas de un Estado fallido sin que se convierta en otro Estado fallido. Sí. Eso a los Clinton les resuelve un problema ahora en lo inmediato. Y a los Kennedy, y a los Obama. Pero a la República Dominicana lo mete en una trampa mortal. Un problema. Pelegrín, la posición de la fuerza con respecto a eso es posible que sea la posición más clara y la mejor, porque ustedes, si se quiere, se puede decir que como organización política han hecho especialidad en el tema y lo conocen. El problema de Haití es un problema más grande de ahí, sí. Es decir, donde tiene que participar más
más fuerza política. Pero hay algo del día a día, del sentido común, que yo te quiero preguntar a ti con toda la experiencia que tú acumulas y que ustedes acumulan en eso. Se tiene la creencia de que si el gobierno dominicano en estos momentos o en cualquiera de estos momentos que han estado sucediendo, las migraciones subiendo y bajando, establece una política como corresponde, como le corresponde a cualquier país, sí, en el sentido no de masivamente sacar esos 750,000 que decíamos, pero de parar el tema de la frontera, que haya un trabajo real, que dé un esto. No, usted no puede pasar para este país porque no se puede, por la razón que sea, no habiendo una frontera física. Como que eso el mundo se acabaría. Eso es falso, oye, totalmente falso. Yo pienso, antes que tú me respondas, mi pensamiento es que cuando un haitiano viene del interior de Haití hacia la frontera y se entera en su sitio donde está, diciendo, no están dejando pasar, sencillamente desiste. Es como cuando la gente se está yendo se iba antes por la frontera de México o cogía el bote hacia Puerto Rico. En el canal de la Mona se están virando casi todos los botes. No, ahora no se puede ir en esta temporada. Ramón. ¿Es así o es que las cosas han cambiado tanto, Ramón, que el mundo se acaba si el gobierno se busca, por decirlo de alguna manera práctica, se busca un candelier y le dice que no me deje pasar a nadie? No, porque el problema, fíjate. Digo, no estoy personalizando el tema. Vamos a la raíz del problema. Mira, esto no es un problema migratorio, ni es solamente un problema fronterizo. Aquí estamos hablando del más complejo problema internacional del continente, frente al cual hay una conspiración de silencio de las clases dirigentes de este país, de la propia clase dirigente haitiana y sobre todo de los grupos globales, de las potencias y los organismos internacionales. Haití es Estado fallido. Todos lo saben, en privado te lo aceptan, pero ese no es el punto de partida para las políticas del Estado. El punto de partida es, bueno, vamos a trabajar con Haití para tratar de que ellos salgan al camino. En eso tenemos más de 20 años. Mientras tanto, ¿cuáles son los resultados para República Dominicana? Que República Dominicana se convierte en estado pivote y en zona de amortiguamiento de Haití, de la crisis haitiana. Un poco... ese papel lo viene jugando Turquía con la crisis siria, sí, pero Turquía era el imperio de la zona. Sí, es muy diferente. Es el segundo ejército de la OTAN, tienen las mismas identidades culturales, son musulmanes, sí, religiosas. O sea, eso es otra realidad. Pero para poner un equivalente, era un poco el papel que jugaba Gaddafi, que mantenía el control del norte de África, todas esas migraciones que venían del África subsahariana. Gaddafi tenía la capacidad de contenerla y de frenarla en Libia para que no llegaran a Europa. En este caso es un caso más complejo porque es una isla, son dos estados pequeños, pero hay uno que es emblemático y nosotros también somos emblemáticos en otro sentido. Y entonces, ¿a qué es el que se apuesta? A buscar una solución fácil, cómoda, que es falsa y que es irresponsable y que va a traer un conflicto. Por eso nosotros hemos dicho, señores, cambiemos el enfoque. Cambiemos el enfoque. Aquí hay que cambiar el enfoque de política exterior y el enfoque de política interior. Y para que ese cambio de enfoque sea creíble, sea contundente, nosotros lo hemos dicho, nada mejor que la construcción de un muro. Pero nosotros no estamos abogando por un muro cualquiera. Nosotros lo hemos dicho y lo repito aquí. Lo dijimos en la campaña y lo repetimos aquí. No es que lo construya el gobierno de Danilo Medina o un gobierno futuro, es que se haga por referéndum. Sí, que el pueblo diga. Para que sea el pueblo dominicano el que disponga un mandato. Miren, queremos
Queremos esto. Esto, pero esto es la señal al mundo, porque miren, la perspectiva de conflicto entre poblaciones es alta. Es alta. No, y usted lo dijo primero. Y a nosotros, al Estado que menos le conviene esa situación, es a República Dominicana. Y nosotros tenemos que buscar métodos civilizados, claro, métodos racionales, métodos democráticos. Preventivos. Porque los haitianos que vienen aquí no tienen la culpa. No, son migrantes económicos. Los haitianos, como personas que vienen aquí, no tienen la culpa. Medio de subsistencia andan buscando. La culpa está en las eso? clases dirigentes dominicanas. Porque a quien yo le tengo que reclamar no es a Clinton, ni a liderazgo haitiano. Cada cual ha hecho lo que le conviene a su misión. La tarea conveniente. Pero en el caso de los dominicanos aquí tenemos que reclamarle a la clase política dominicana, sí, al alto empresariado, a sectores del liderazgo nacional que se han acomodado a un esquema que, repito, es una trampa mortal. Yo todavía no estoy seguro. Estamos en condiciones de revertirlo sin grandes conflictos. No estoy seguro, pero creo que todavía hay oportunidades. Es más, el hecho de que Trump haya ganado con el discurso que ganó, nos abre ahora mismo un escenario internacional que nos da la oportunidad. Sí. Si este pueblo mañana con un referéndum dice, bueno, nosotros queremos un muro, pero un muro como señal al mundo. No es que no queremos la reconstrucción de Haití. Ningún pueblo ha sido más solidario que el dominicano. Eso no está en discusión. Claro. Eso. Ahora, no entiendan que porque somos solidarios nos vamos a hacer cargo de sus problemas. Miren, yo lo voy a resumir porque yo sé que el tiempo apremia. Sí. Con la teoría del vecindario, para que lo entienda la gente sencilla. En un vecindario viven gente rica, muy rica, gente de clase media y gente muy pobre. En la casa de una familia pobre del vecindario hay problemas. Los papás pelean mucho y llega un punto en que incendian la casa. Esa familia tiene muchos hijos, incendian la casa, queman la casa y la violencia es tan grande que los niños salen, los hijos salen y se van a donde los vecinos. Entonces, ahí viene el debate. Se fueron sobre todo a la casa del vecino inmediato. El de clase media. Y que está al lado. Entonces, ¿qué resulta? El vecino inmediato, por solidaridad, le abre las puertas y los acoge y los apoya por un punto. En el vecindario, entonces, empieza el debate de qué se va a hacer, porque siguen los problemas. Sí. Entonces ahí vienen dos caminos. O se toma una decisión, se llama a la autoridad para repartir los muchachos entre todos. La carga. O se toma la decisión de que, bueno, como el vecino que está al lado está mejor. Está relativamente mejor, le vamos a dar unos recursos para que él lo meta en su casa. O la solución justa es, bueno, busquemos quiénes pueden gobernar esa casa y que esa familia que tiene su identidad se reconstruya. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo llano. Ya. Los ricos del vecindario lo que dicen, no, yo no quiero pobre aquí, ni quiero esa gente que... Tú que estás al lado y que has bregado tanto con ellos, hazte cargo. Nosotros te vamos a dar unos recursitos. Sí, para que tú lo manejes. Para que tú lo manejes. Que es más fácil. Y mételo en tu casa y vamos a ver. Así no funciona. Oye, así lo que va a traer es un problema mayor. Eso es una infografía de lo que está pasando. Sí, pero está muy claro. Está muy claro. Inclusive hay cosas que se dijeron aquí cuando el muro, cuando se planteó esto de que fuera, por ejemplo, también a nivel de que sea sostenible, a nivel de paneles solares, que ahora se está hablando fuera de eso. Oye, cuando Trump lo planteó, yo me reí. Porque fue en este programa el proyecto de ley de referéndum, porque todo un proyecto de ley contempla la creación de una red eléctrica en el muro. Aquí lo dijimos. A partir de energías renovables. Y yo le voy a decir una cosa, yo me precio de ser un estudioso de la frontera, un conocedor de la frontera. Fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados y le puedo decir a ustedes que si hay una zona estratégica que República Dominicana tiene que preservar, porque tiene la mayor cantidad de riqueza potencial
de este país es la frontera dominicana. Bien. Agradecemos al licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, que nos acompañara hoy en Síntesis. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.